La primera entrevista del día es con el doctor Leonardo Tipán, él es constitucionalista. Hablaremos con él sobre qué reformas impulsaría el presidente por vía de enmienda tras no ganar la consulta popular, un tema muy importante, pues el gobierno obviamente tiene que hacer las gestiones pertinentes y las acciones pertinentes para lograr los objetivos, sobre todo en temas de seguridad. Hablaremos con él en este momento. Buenos días, doctor Leonardo Tipán. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarles y a todos nuestros radio escuchas. Gracias por la invitación, buen día. Cuéntenos, doctor, las reformas que impulsaría el presidente por vía enmiendas. Urgente, porque estamos contra el tiempo, por decirlo así, porque es la solución al problema, y al menos para buscar los resultados favorables que beneficien al país. Bueno, haciendo un análisis desde el inicio, tenemos que ver que, bueno, lo que se puede ver es la seguridad, es lo que veo que el presidente Daniel Noboa tiene esa preocupación, y creo que todos los ciudadanos. Y con respecto a la situación de seguridad, ¿por qué es importante considerar que haya una enmienda constitucional? Es porque dentro del campo de materia, valga la redundancia constitucional, el artículo 35 nos da esa prioridad, dice, a los grupos vulnerables, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de vivienda, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, pero en el fondo de todo ello también está dentro del saco, como decimos, del costal, están los PPLs, es decir, los privados de libertad. Usted me preguntará, pero, o sea, ¿qué tiene que ver el punto de que si bien o mal está una persona privada de libertad, pero qué tiene que ver? Por supuesto tiene que ver mucho, porque ¿qué es lo que pasa dentro del sistema carcelario? Por supuesto, piden traslados, piden que se les pase a otro lugar, lugares de salud, pero tal vez con informes inclusive falsos, o se prestan lamentablemente profesionales de la salud para indicar de que esta persona necesita salir de manera urgente, ir a otro sitio que no sea directamente el centro penitenciario. Entonces, hinchando un poco el fondo, estaríamos viendo que en sí es necesario que una enmienda constitucional se establezca en este fondo, porque por supuesto sabemos que el Estado da a los PPL dentro de los centros carcelarios la situación del cuidado integral. Si hay una persona que está enferma, van los médicos, están allí, por supuesto el Ministerio de Salud Pública, pero debería, por supuesto, verse esa circunstancia, porque por allí vendría inclusive el tema de unas medidas sustitutivas. Todo viene un canal desde el inicio, porque se pueden solicitar inclusive por estado de salud, estado de necesidad, que la misma Constitución reza, para que un privado de libertad pueda solicitar medidas alternativas a la prisión preventiva. Y si es que se hace esta enmienda constitucional, debería la Corte Constitucional analizar este hecho, que no se vaya, por supuesto, vulnerar el derecho. No queremos decir esto que la persona se muera ahí adentro, sino más bien analizar el punto de prioridad de seguridad de Estado, y a la vez abrir este candado constitucional, porque lamentablemente esto deja sin piso a los jueces de garantías penitenciarias para otorgar, inclusive el mismo juez penal que llevó la causa, otorgar medidas sustitutivas. Usted dice que debería tener una atención dentro del sistema carcelario. No, correcto, debería darse dentro del mismo sistema carcelario, por supuesto, alguna unidad especializada. Es decir, buscar la manera que la Corte Constitucional vea el punto que no se está vulnerando, es decir, la Carta Magna, es decir, el artículo 35, donde dice que se dará prioridad a los derechos, a la salud, al estado de la persona, en ese punto, porque si no, imagínese
Con todo ello estaríamos hablando de que si vamos a ver que se vulnera este derecho, la enmienda constitucional ni siquiera pasaría dentro de la Corte Constitucional. Por eso debe estar bien enmarcada para que esta enmienda, por ejemplo, comience desde allí. Porque lamentablemente inclusive podemos ver que si hay alguna reforma del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 51 de la misma norma penal, establece, por ejemplo, el punto del hecho de los privados de libertad, inclusive en las medidas sustitutivas. Este es uno de los puntos fundamentales, porque mire, las medidas sustitutivas yendo en el campo penal, estamos viendo de que se da como una boleta de auxilio y es a nivel nacional, o sea, no vemos cuántas medidas sustitutivas habrán que se les está otorgando a los privados de libertad. Y ahora viene un punto neural. Si es que se da tanta medida sustitutiva, estamos hablando de que por ello viene la parte de la impunidad judicial. ¿A qué me refiero con ello? Que cuando existe una audiencia preparatoria de juicio, ¿qué es lo que pasa? El juez puede poner, por supuesto, las medidas preventivas, prohibición de enajenar de cuentas, retenciones, prohibición de salida del país. Puede haber tantas medidas que se colocan, pero póngase que esta persona que ha delinquido no tiene ni siquiera cuentas, ni le interesa tener cuentas en el banco y tienen el Colchón Bank. Claro. Entonces, ese es uno de los problemas que lamentablemente ya no va a aparecer en la audiencia de juicio. Ese es uno de los hechos que sí deja mucho que ver. El Código Orgánico Integral Penal debería revisarse de manera íntegra en este tipo de hechos, porque inclusive la misma norma en el Código Orgánico Integral Penal establece de que personas a partir de los 5 años que son delitos de privación de libertad pueden acogerse a medidas sustitutivas. En reclusión mayor también pueden acogerse a medidas sustitutivas. Hay la manera en que al juez le dejan sin piso y lamentablemente tiene que entregar este tipo de medidas alternativas. Ahora mire, ¿qué es lo que hay otro punto de que la Corte Constitucional, al verificar que no hay una vulneración de derecho a la seguridad jurídica, eso es lo que busca la Corte Constitucional, que no haya una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la prioridad a la salud, el derecho a la parte integral de, por ejemplo, estamos hablando de las personas que están delinquiendo o privados de la libertad. Al buscar el hecho de que hay una garantía constitucional, podría pasar una enmienda a través de la Corte Constitucional. Pero en sí, el Código Orgánico Integral Penal debe revisar, la Asamblea Nacional debe analizar de manera profunda y minuciosa las medidas sustitutivas y qué tipo de delitos ya deberían suspenderse para que no se otorguen como panfletos de estas medidas alternativas a la prisión preventiva. Y justamente estábamos conversando sobre hechos que pasan al día a día, lamentablemente, ¿no, doctor? Como el caso que ocurrió ayer de una mujer que cae herida, mejor dicho, ya cae desplomada en el piso, muerta, fallecida lamentablemente por una bala perdida en un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Cae encima sobre su hija, incluso le pudo haber caído a la niña también en la bala, ¿no? Otras personas también resultaron heridas en este enfrentamiento, pero aquí dicen, bueno, el error pudo haber sido también de la policía por actuar porque la ley no lo permite, actuar donde hay personas, ¿no? Y que pueden resultar heridas. O sea, y también otro caso en el que se encuentra a un taxista en la cajuela del vehículo, ¿no? Y lo encontró la policía ahora. Pero, por ejemplo, en estos casos que se viven, que han ocurrido ayer mismo, las leyes algunas les dan
la preferencia, o digamos de alguna manera, porque así se siente, así lo sentimos los ciudadanos, a los derechos de los delincuentes y a que la policía no pueda actuar de manera inmediata. ¿Cómo hacer este tipo de cambios, doctor? Bueno, ahí por supuesto, desde el Código Orgánico Integral Penal debe comenzar hablemoslo, a reformarse, inclusive a agregarse artículos. Al momento en que se debe ver estas falencias que lamentablemente existe dentro del sistema, inclusive policial, una bala perdida, el lugar, entendemos de que obviamente es el acto, es el lugar in situ donde está el hecho, ¿no? Pero debería, por ejemplo, haber también ya más algo que le vaya dando un lineamiento también a la institución policial, militar, cómo debería actuar el gendarme en estos tipos de actos. Porque por ejemplo, si vamos, doctor, obviamente... disculpe que lo interrumpa, pero me faltó acortar algo. En el caso del secuestrado, el arma la tenía un menor de edad, los otros eran mayor de edad, y el arma la tenía un menor de edad. Ese fue el que lo secuestró en realidad, el que cometió el acto delictivo. Es decir, los delincuentes ya saben que las leyes tienen estos vacíos que les pueden ayudar a ellos a no ser sancionados de la manera que deberían ser sancionados. O sea, ¿cómo evitar estas cosas? Por supuesto, los menores de edad. Recordemos que hubo un proyecto que inclusive el presidente de la República puso ya a la Asamblea para que se endurezcan las penas, recuerden ustedes, a los menores adolescentes, a los adolescentes adultos, hablemoslo así. En este punto también la Corte Constitucional no pasó relativamente el punto de que se estaba vulnerando el derecho internacional a los niños, niñas y adolescentes, y este era uno de los problemas que lamentablemente no pasó. Ahora bien, debería buscarse otra figura jurídica. Dentro del Código Orgánico Integral Penal se pone en consideración, por supuesto, de la Corte Constitucional, el hecho de que, por ejemplo, un menor de edad que porte armas debería ser sancionado, pero conforme al mismo Código de la Niñez y de la Adolescencia, es decir, que ya debería haber una reforma en el Código de la Niñez y con el Código Orgánico Integral Penal. De la mano irían estos dos puntos para que pueda justamente, sin vulnerar el derecho internacional de los niños, niñas, y ojo, tomemos en cuenta que el grupo de adolescentes adultos es diferente, no son niños. A veces nosotros confundimos este punto y decimos un niño de 14 años tuvo el arma, como justamente vemos este punto de que tuvo el arma, pero ya no es un niño, ya es un adolescente. Es decir, que deberían marcarse este punto constitucional a la Corte Constitucional de que no son niños, desde dónde debería considerarse adolescentes y adolescentes adultos. Por allí iría el punto de desnaturalizar el hecho de que no se está vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser juzgados como adultos, porque lamentablemente saben estas organizaciones estructurales del crimen que son inimputables los adolescentes. Al aplicar este punto de decir que los adolescentes sean considerados conforme a la tabla, ejemplo, de 16 o de 14 a 16 años, tiene un nivel, el 16 a 17 años, ya son totalmente jóvenes formados, no son niños. Por allí debería justamente establecerse por parte del Estado este análisis para que la Corte Constitucional pueda hacer justamente dar esta luz verde y decir, ok, se puede justamente hacer una reforma al Código de la Niñez y al Código Orgánico Integral Penal. De esa forma, por supuesto, se podría tratar, como se dice, de parar el punto de utilizar a los adolescentes infractores. Doctor, para pero este se tipo puede,
se puede, pero no se ha querido, porque esto de los adolescentes vienen dándose desde hace muchos años atrás y entendemos que ya los delincuentes saben, por eso es que reclutan menores y entendemos que se puede, pero no se ha querido, al menos por parte de quienes están en la cabeza y pueden darle solución a esto. Y de aquí el miedo es que ahora si no reclutan adolescentes, recluten a niños, así hasta que así es la escuela. Exacto, para salirse de las manos de las leyes, ¿no? De la rigurosidad de la ley. Pero hay otra incógnita también que yo quisiera consultarle, doctor, es que, bueno, la madre de todo esto nos han dicho muchos expertos que es el narcotráfico. El narcotráfico ha venido aquí a exacerbar la delincuencia, a generar un ambiente de crimen en nuestro país, ¿no? Y se han dado, digamos, abierto más frentes delictivos en contra de nuestra sociedad por el narcotráfico. Pero el presidente de la República tenía una salida con la cual la gente le dijo no, por ese lado no, que son las bases extranjeras, ¿no? En el Ecuador. ¿Qué otra alternativa podría tener como una enmienda constitucional que usted nos ha dicho como salidas? Pero una alternativa que no sea obviamente lo que el pueblo ha dicho que no, pero que algo que pueda ayudar en este tema. Bueno, primeramente desde ya puede haber el punto, claro, por supuesto la consulta popular se dijo no a todas las preguntas, pero creería que en sí estamos enmarcados aún dentro de la parte de la colaboración eficaz con la policía, hablemoslo, extranjera. Es decir, que sí se podría ver esa colaboración eficaz dentro de la parte estructural para ir contra estas bandas que lamentablemente siguen proliferándose. Y este punto podría ya ir estableciéndose. Es decir, que esté aquí, justamente vemos que ya la DEA está, por ejemplo, ya en el Ecuador, están en todos los países. Se podría en ese ámbito buscar la manera de fortalecer más bien inteligencia policial extranjera que ayude a combatir el crimen organizado. Este es uno de los puntos fundamentales que ya sin necesidad de pronto de tener una base como se tenía pensado, una base en Manta o en donde sea, sino más bien buscar el punto de dónde se va a estructurar, cómo va a haber esa colaboración por parte de la policía justamente extranjera o de inteligencia militar extranjera, para tener una colaboración por parte al Ecuador y así de esta manera ya buscar la manera de comenzar a trabajar. Porque lamentablemente si vamos recién a poner una enmienda constitucional ahí con respecto a una base extranjera ya no daría ni tampoco no cabe, sino más bien buscar la manera cómo tener un lugar donde físicamente pueda trabajar directamente la policía extranjera a favor de nuestro país. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Tipán, constitucionalista. Hemos tratado el tema de las enmiendas una vez que entendemos si cada uno de nosotros ante el no, la respuesta por parte del país, las enmiendas, los cambios que deben darse, no es algo fácil. Y al menos con el tema que hemos tratado sobre la situación de hacer los cambios con el Código Integral Penal, las sanciones también que deben de darse a los jóvenes, a los adolescentes, quienes también son responsables porque pueden usar un arma de fuego y lo hacen como cualquier adulto. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Tipán, aquí en este espacio de la 96.9.